como les decía hace un momento, se trata de entrar al tema de la gestión pública a un nivel alto, y lo que nosotros queremos, y eso es lo que voy a transmitirles en estos minutos, es también tener una filosofía con respecto al trabajo que vamos a hacer. Y el trabajo que vamos a hacer parte del convencimiento de que una de las razones más importantes por las cuales debemos trabajar es que el Estado, que en teoría somos nosotros, todos nosotros, tiene que esforzarse por enfocar la gestión pública en la persona humana. Esto parece muy obvio, muy elemental. Es más, así lo dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es el artículo más corto, uno de los más cortos de la Constitución, pero yo diría de una gran profundidad, pero el menos leído, ¿no? Yo les quisiera hacer una pequeña reflexión a propósito de este artículo. En el trabajo diario que realizan ustedes, que realizamos todos, en la gestión pública, donde estemos, ¿no? Han reflexionado o han tomado conciencia de que su trabajo, directa o indirectamente, repercute en el ciudadano, en la población, de una determinada manera. Probablemente la mayoría me responderá sí, yo trabajo en agricultura y por lo tanto lo que hacemos nosotros sirve para que la población pueda mejorar su productividad en el agro o pueda tener mejores canales de regadío. Yo no estoy tratando de que reflexionemos de esa manera general. Tu trabajo en particular, estés donde estés, como se dice en términos bancarios, en el front office o en el back office, estés junto con en las ventanillas atendiendo al público o estés en una oficina muy apartada de la gente, pero estés dentro de una institución pública. ¿Te has preguntado si realmente digamos, ese trabajo está llegando a la persona humana, o sea, al ciudadano peruano, de la manera más adecuada? Y entonces podemos hacer algunos ejercicios rápidos. Si yo estoy participando en una institución que tiene que ver con inversiones públicas, claro, una manera de decirlo es, mire, yo ejecuto en la consulta amigable del MEF, yo ejecuto, como usted ve ahí, un 65% de mi presupuesto, lo cual debería ser 80%, pero bueno, 65%. Quiere decir que mi nivel de ejecución es bastante bueno. Pero eso no es tan cierto, porque en la metodología para determinar ese porcentaje de ejecución se está tomando en cuenta una ejecución básicamente financiera. Mucha de esa supuesta ejecución es devengado a partir de una transferencia financiera y no de una ejecución física. Y la verdad es que las personas, haciendo honor al artículo 1, tocan y ven cuando la obra está en construcción y, por supuesto, cuando la obra ya está funcionando para su servicio público, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos haciendo de que eso tenga el menor tiempo posible? ¿De qué manera estamos personalizando ese trabajo puntual? Pero claro, he hablado de una carretera o he hablado de una obra de infraestructura y ahí se puede ver, me pueden decir ustedes, sí, esto es evidente, por supuesto. Ya, pero vamos a una persona que trabaja en el área de contabilidad de una institución pública. Y claro, tiene que ver con el adecuado asiento contable, el manejo de los estados financieros. Y dirá, bueno, pero mi trabajo es cumplir con los estados financieros de acuerdo a la norma y presentarlos lo más adecuadamente posible. Pero la pregunta es, ¿has reflexionado sobre lo que significa tu trabajo, el de manejar los estados financieros para el ciudadano de a pie? Y claramente, solo esta reflexión nos puede llevar a la profundidad de nuestro trabajo, a la profundidad y a la importancia de nuestro trabajo. Eso que a veces decimos y repetimos, ¿no? La función pública es lo prioritario y el ciudadano es lo fundamental. El cliente, haciendo honor a la teoría de gestión y de marketing, el cliente en este caso es el ciudadano y su bienestar es nuestro único objetivo. Para eso es que estamos en el aparato público. Entonces, esta reflexión, y a partir de la Constitución, que normalmente se plantea como un elemento para algunos necesario de cambiar, para otros necesario de cumplir, y en la mayoría de los casos poco leído y profundizado, tiene que ver entonces también, entre otros temas, con una reforma del Estado, que no se trata básicamente del tamaño, sino fundamentalmente de la calidad de lo que se hace. Y para generar una calidad en el servicio público necesitamos fortalecer las competencias de los funcionarios públicos en el marco de una carrera
administrativa, de una carrera de la gestión pública, y en el marco del perfeccionamiento permanente que debe ser un norte de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas que los albergan. Siguiente, por favor. Entonces tenemos un Estado peruano, y cuando hablamos del Estado peruano estamos hablando de todos los poderes del Estado, estamos hablando del gobierno nacional, deberíamos dejar de hablar de gobierno central ya, y estamos hablando de los gobiernos subnacionales, regionales, locales y provinciales, y estamos hablando de los organismos autónomos. Es una institucionalidad bastante compleja, pero que requiere una coordinación, requiere una actuación en sinergia, y ahí tenemos también algunas dificultades que nuestros cursos en la diplomatura pretenden abordarnos, ¿no? Y es que, no obstante que tenemos planes, no obstante que tenemos planes estratégicos de desarrollo nacional, tenemos uno con visión al 2050, nada menos, y está muy bien que lo tengamos. Y tenemos planes operativos institucionales y tenemos planes sectoriales, ¿no? Pero definitivamente lo que en la práctica no vemos, aparte que el texto lo tenga escrito, es la aplicación de esa coordinación. Voy a ponerles un solo ejemplo, ¿no? De los muchos que podemos poner. ¿En qué medida la gestión presupuestal en las diferentes instituciones está encaminada, concatenada con los tiempos, las etapas y los procesos del planeamiento estratégico? O al revés, ¿en qué medida el planeamiento estratégico está concatenado con uno de los sistemas que tienen mayor importancia en la gestión pública, que es el sistema de gestión presupuestal? Entonces, ahí nomás encontramos muchos temas que hay que reflexionar, sobre los que hay que pensar conjuntamente, y la academia es el espacio para pensar. Yo siempre he mencionado que por la experiencia de más de 45 años en esta actividad, que cuando uno llega a una función pública, uno no llega para aprender, uno debe llegar ya con una vocación y con ciertos conocimientos y experiencia. Pero si es el caso que definitivamente tenemos que aprender para seguir perfeccionándonos, entonces el momento ya en que estamos gestionando ya es un momento que tenemos que tomar decisiones, y las decisiones se tienen que tomar sobre reflexiones previas. Por eso, el tomar la decisión de seguir una maestría, o en este caso seguir un diploma, es una manera de afrontar esta situación en medio ya de la gestión. Y como ustedes saben perfectamente, la gestión no perdona. En el día a día tenemos cosas que hacer y circunstancias que aparecen que no estaban previstas y que las tenemos que atender, porque es nuestra obligación y porque la sociedad y la ciudadanía lo está esperando. Y entonces vienen circunstancias inesperadas, vienen coyunturas que no estaban previstas, y eso nos obliga a actuar, a transpirar, digamos, pero la inspiración necesita de un tiempo, de una reflexión, y la diplomatura es un espacio para ejercitar esa capacidad. Siguiente, por favor. Y entonces, claro, tenemos un presupuesto que claramente no es que seamos millonarios, no somos Suiza, ¿no? Pero nuestro presupuesto aproximadamente asciende a $50.000 millones, 50 a 55 mil millones de dólares al tipo de cambio. Es un presupuesto alto, pero que, haciendo una reflexión serena, no está siendo administrado de una manera eficiente, oportuna y lamentablemente en muchos casos tampoco transparente. Entonces esto nos lleva a los otros sistemas de gestión, ¿no? La gestión de recursos humanos, ¿no? La gestión logística, el Sistema Nacional de Control, que está haciendo un cambio cualitativo es importantísimo. Ya lo tenía en su ley orgánica, en su mandato constitucional, pero lo está haciendo, y creo que va a ser muy importante en el tiempo ese trabajo. ¿Cuál es? Trabajar más en el control concurrente, hoy día llamado control simultáneo, y no solamente en el control ex post. Y esta es una experiencia que lo tomamos de la actividad privada. En la actividad privada, como ustedes saben, los auditores que están permanentemente trabajando en la organización, los sistemas de control como tal, o procesos más bien de aseguramiento de calidad, para no estar en los conceptos de control solamente, ¿no? Son sistemas concurrentes, son sistemas permanentes y simultáneos, para seguir con el término. Es decir, el objetivo del auditor en la función privada es evitar que se produzca el hecho doloso o el error, ¿no? Porque hay de los dos. En cambio, en la actividad pública, lo que normalmente ha pasado es que se ha esperado que se produzca el hecho para actuar, corregir
sancionar eventualmente, pero el trabajo en el tiempo es el trabajo que hay que priorizar, y eso requiere muchísimo recurso humano especializado, porque no es lo mismo auditar la ejecución de un, presupuesto nominal de alguna de las áreas de una institución que auditar la construcción de un edificio y las columnas correspondientes. El auditor tiene que tener experiencia en ingeniería civil o en términos de vaciado de estructuras, porque si no, esto no va por poder desarrollar su trabajo adecuadamente. Entonces, la auditoría como control simultáneo se convierte en un aliado para evitar que una buena parte del presupuesto no llegue al objetivo que finalmente, como hemos dicho, es el ciudadano. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos una serie de circunstancias por las cuales vemos que el avance en la ejecución no es el adecuado. Y el año pasado, por lo pronto, hemos tenido 40% del presupuesto de inversiones no ejecutado, pero del 60% aproximadamente en teoría ejecutado, yo quitaría un 20% que corresponde estrictamente a un juego financiero, a un juego contable, ¿no? Porque ejecución física como tal es mucho menor. En consecuencia, ahí tenemos que hacer también una buena reflexión, cómo mejorar la ejecución del gasto, tanto del gasto en actividades, como se llama en la jerga, digamos, de la actividad pública, el gasto corriente, básicamente, en actividades o en proyectos. Y el tema de los proyectos es vital porque en una circunstancia en la cual en este momento la inversión privada está con un nivel de crecimiento el año pasado 0% y el año 2023 está estimado por el Banco Central en su último informe en menos 1.7%, ¿no es cierto? O 2.2% negativo. Eso quiere decir que la fuerza de la inversión en este momento la tiene el sector público. Y esos recursos, esos relativamente pocos recursos frente a lo que se necesita, porque la inversión pública es el 20% de la inversión total. El 80% de inversión en el Perú es inversión privada, desde el pequeñito emprendedor hasta la empresa grande, nacional o extranjera. Frente a esa circunstancia en que la empresa privada no está haciendo, no cree que es el momento de hacerlo, el sector público tiene que mejorar su capacidad de ejecución de inversiones. Y eso pasa por una serie de temas que también va a haber oportunidad en la diplomatura de discutir. Siguiente, por favor. Siguiente. Es claro que hay algunos sectores que tienen sectores y regiones que tienen una mejor performance que otros, pero el tema aquí, y volvemos a la coordinación estrecha entre planeamiento estratégico y ejecución presupuestal, el tema del cierre de brechas y el tema yo diría, en mi experiencia, de seguimiento de los procesos es vital para poder lograr resultados mejores que los que tenemos. Siguiente, por favor. Y entonces aquí tenemos una situación muy particular. Tenemos un empleo público que representa alrededor del 8% de la población económicamente activa, ¿no? Y el problema, sinceramente, que yo veo no es que represente el 8 o el 10. Podría ser el 10 o podría ser el 7, pero eso es poner la carreta delante de los bueyes. Lo que tenemos que discutir es si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si lo que realmente estamos diciendo que hacemos, lo estamos haciendo bien. Y es opinión de los que trabajamos aquí en esta escuela de posgrado, que dadas las investigaciones que estamos haciendo, dada la interrelación permanente que tenemos con cientos de funcionarios públicos en diferentes partes del Perú y diferentes instituciones, es que evidentemente hay que trabajar en varios frentes para mejorar. El frente a la transparencia, sin duda, es uno que pondría en primer lugar, que no solo significa que no se generen situaciones irregulares o delitos, sino que se cumpla la palabra empeñada, que se cumpla con lo que se dice a la población que se va a hacer, ¿no? Segundo, el frente de la eficiencia, donde claramente es un error seguir en esa dicotomía. Eficiencia es equivalente al sector privado y ineficiencia al sector público. Eso no es cierto. Hay eficiencia e ineficiencia en todos los sectores. Y de lo que se trata es de que el sector público cumpla eficientemente su tarea, que no es la tarea del sector privado, que es otro problema que ocurre en nuestro país recurrentemente. Privado versus público. Eso no existe en otros países. Hemos hecho una investigación de los 20 países
que mejores rankings tienen en cuanto a índice mundial conocido existe. Entre esos países están, por ejemplo, Singapur, que es la mitad de Lima, ¿no?, en términos territoriales, y que tiene un PBI per cápita arriba de 55.000 dólares, ¿no?, PBI per cápita, y que es uno de los países considerados como de mayor competitividad, de mejor desarrollo humano y de mayor innovación. Bueno, ese país tiene un Estado, unos funcionarios públicos que son de altísimo nivel, y el funcionario público más reputado y mejor remunerado, ojo con esto, es el profesor de escuela. El profesor de escuela es el puesto más disputado por los singapurenses que quieren tener un nivel profesional alto y una buena remuneración. La educación se ha puesto como el centro de desarrollo de ese país, que ya tiene más de 50 años de planeamiento estratégico, que lo hacen cada 100 años. Su master plan es por 100 años. De manera que ahí tenemos un ejemplo de un Estado pequeño, pero que funciona bastante bien, ¿no?, de cara a su población, porque hay que comparar con su población. Tenemos otros casos en este grupo de países exitosos, como el de Suiza, que es ya una democracia muy, muy desarrollada, donde hacen referéndums en todo momento, para todo, ¿no?, y que tiene un sistema de organización por cantones y por un sistema de organización federal también muy interesante, y que ha logrado tener unos servicios públicos de altísimo estándar, con unos niveles de impuestos también bastante altos, que nadie reclama porque los servicios públicos son bastante buenos. Y eso me lleva al punto de que la mejor manera de lograr que tengamos una mejor remuneración, de un mejor tratamiento, es que nuestros servicios mejoren sustantivamente de cara a la población. Entonces, el tema no es el número, en nuestra opinión. El tema es la calidad de lo que hacemos y las condiciones en que trabajamos, porque también hay que decirlo, la normatividad, en el caso de la actividad pública, restringe mucho a los que quieren hacer bien las cosas. Como se dice, en la actividad pública se puede hacer solo lo que dice la norma, ¿no? En la actividad privada se puede hacer todo lo que se puede hacer, incluso es premiado, no digo el error, pero premiado el esfuerzo de innovación. Aquí, si hacemos algo que no está escrito, probablemente tengamos problemas en algún momento con el sistema de control que existe. Pero esos son temas que hay que discutir, son temas que muchos de ellos están en el entorno de lo que hacemos. También nos podemos preguntar, sí, usted está hablando de temas macro de la gestión pública, pero yo concretamente en mi área de informática, en mi área de logística, en mi área de personal, ¿cómo puedo hacer? Bueno, es que el tema empieza por ahí, no empieza por el tema macro. Porque si en nuestra pequeña o gran área de influencia empezamos a cambiar las cosas, pues las cosas van a cambiar. Y de eso se trata, infundir en ustedes esa mentalidad a partir de casos, a partir de experiencias concretas, a partir de discusión de grupos. Y en la sola, eso es lo que permite San Marcos. San Marcos es una marca muy potente, no solamente por su antigüedad, sino porque, como ocurre en un país civilización como el Perú de más de 5.000 años, una universidad de casi 500 años, pues tiene muchas experiencias que contar. Pero además de eso, tiene la interacción permanente con personas diferentes, porque somos una sociedad diversa, y así debemos reconocernos, respetarnos y querernos, y al aprender dentro de la academia a convivir, a escucharnos, a respetarnos, a tener el espacio para reflexionar sobre lo que el compañero o la compañera dice, es realmente un ejercicio que le hace muy bien al Perú. Porque si algo necesitamos en estos momentos en el país es madurez para escucharnos con respeto y para avanzar en propuestas que por definición no pueden hacer todo lo que yo quiero, pero sí pueden hacer parte de lo que yo quiero en la medida que los otros puedan también coincidir en ese espacio. Así avanzan las sociedades, así avanzan los estados, y ese ejercicio tenemos que desarrollarlo, y por lo tanto la experiencia en el diplomado, en la diplomatura, puede ser una experiencia muy interesante en ese sentido de variedad geográfica, social, profesional, institucional. Aquí en San Marcos realmente se cumple aquello de que están todas las sangres, todas las opiniones, todas las sangres, toda nuestra diversidad. Pero aquí tenemos un común denominador. Nos interesa trabajar la excelencia, nos interesa discutir propuestas, y aunque vengamos con propuestas que aparentemente son muy, muy alejadas,
pues hacemos el esfuerzo de encontrar un espacio común. Y eso creo que es un ejercicio metodológico muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No está claro que los ingresos que tenemos son muy por debajo de lo que deberíamos tener, pero ya creo haber desarrollado, ¿no? Cómo enfocar este tema. Creo que el tema de género como tal no es un problema en el sector público, en el sentido que tenemos una buena cantidad de mujeres también participando y en niveles directivos. Hace 2 días estuve en una reunión donde había gente del sector comercio exterior y me dio muchísimo gusto encontrar desde la viceministra hasta diferentes niveles de ejecución con un gran porcentaje de mujeres ejecutivas que están trabajando con mucha eficiencia. Y por supuesto, los varones tenemos que reconocer que en el país todavía hay una cultura bastante machista en muchos aspectos, y eso también se refleja en parte en el sector público, en muchos de nuestros proyectos, en muchos de nuestros programas. Están los 6 cursos de la diplomatura de gestión pública, derecho administrativo y constitucional. De ahí debemos partir. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el norte? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro proyecto como país? ¿Y cuáles son nuestros deberes y derechos dentro de ese contrato social? Segundo, lo que ya dije, presupuesto público y administración financiera, ¿no? El tercero, sistemas de información y gobierno digital, ¿no? Políticas públicas y gobernabilidad. Aquí tenemos que trabajar en políticas públicas, gobernabilidad y gobernanza también, de manera tal de lograr ese objetivo y esa sinergia que he mencionado. 2 seminarios, uno para mí muy importante, que es el de descentralización y desarrollo territorial. Lo hemos puesto porque creemos que uno de los temas fundamentales, junto con la educación, pero para hablar de gestión pública, es el tema de la gestión territorial. Y creo que si hablamos de lucha contra la pobreza extrema, si hablamos de mejorar la eficiencia en el gasto público subnacional, si hablamos de realmente cerrar o disminuir la brecha de desigualdad que hay en el Perú, claramente hay que repensar el tema de regionalización, descentralización, y hay que empezar a pensar en el criterio transversal, priorizando la mancomunidad, priorizando la macrorregión, y no en el criterio longitudinal que todavía utilizamos, lamentablemente, en la propia normatividad del sector público. Y el otro seminario, ya cae por su propio peso, es gestión de inversión pública, ¿no? Donde tenemos que hacer muchos esfuerzos, y ahí el tema fundamental son casos. Hay que mirar los casos exitosos, los casos que no lo han sido, y qué lecciones aprendidas podemos tener para tener una capacidad mucho más adecuada de gestión en tiempo real, porque ese es el otro asunto. No se trata de ser transparentes y eficientes, esto ya es importante. Se trata de no perder de vista que estamos en todo dirigidos al ciudadano, y se trata de hacerlo en la medida de lo posible, en la oportunidad de vida. No es justo que haya una situación de obra pública que esté 3 o 4 generaciones esperando un desarrollo, cuando se puede avanzar, y de hecho eso es lo que hay que hacer. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que les quiero compartir a propósito de la diplomatura que estamos presentando y de los temas que vamos a conversar en estos 6 cursos. Muchas gracias.